Hola hermanos, les saludo con la paz del Señor, esperando que cada uno se encuentre bien, disfrutando de las misericordias que nuestro Señor tiene para nosotros todos los días, cada mañana. Hoy tengo la alegría de compartir un nuevo estudio bíblico relacionado con la llenura del Espíritu Santo. Esta es la clase número 6 del jueves 26 de noviembre. Y antes de comenzar, le quiero invitar que por favor dediquemos este tiempo juntos al Señor en oración. Amado Señor, gracias por esta posibilidad que nos das de poder escudriñar tu palabra en esta doctrina tan maravillosa que es el Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es la que nos anima, la que nos guía y también la que tiene preparadas grandes verdades que debemos aplicar en nuestra vida. Es por eso que te ruego que este estudio sea de bendición, que tu nombre se glorifique en tu iglesia, en los hermanos que están siguiendo esta serie de estudios. Señor, que sus vidas te glorifiquen y que tú seas glorificado también en cada uno de ellos. Danos un buen tiempo, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda disipar dudas, pueda animar, pueda consolar y pueda provocar ese deseo en cada uno de nosotros de buscarte cada día más. Entregamos este tiempo en tus manos, agradecidos, Señor, por este enorme privilegio que nos das. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con este estudio, el cual tiene por finalidad profundizar sobre la evidencia física inicial. Ya estamos de lleno en el aspecto que nos ha convocado en esta serie de estudios, que es hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, y en esta jornada vamos a ver un aspecto distintivo que el libro de los Hechos, particularmente Lucas, pone mucho énfasis en esta evidencia física inicial. ¿Y cuál es? Vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo asociado a este hecho de hablar en nuevas lenguas. El Antiguo Testamento anuncia una nueva era del Espíritu. Eso lo vemos en Isaías capítulo 32, versículo 15, Ezequiel 36, del 25 al 27, y Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29, un pasaje muy conocido. Vemos también que una vez que se termina de escribir y registrar el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, existe un periodo intertestamentario que divide el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ese periodo dura aproximadamente 400 años, en el cual no hubo voz profética, es decir, el Espíritu Santo no inspiró a ningún hombre ni a ninguna mujer para registrar algún oráculo, alguna profecía, algún mensaje. Es también conocido como el periodo de silencio por parte de Dios, pero no es tan así. Algunos teólogos afirman que este periodo de 400 años no es que fuese de silencio, sino que permitió poco a poco generar en el pueblo de Israel un hambre, una necesidad de un Mesías, de un Salvador, producto de la opresión, producto del cautiverio, producto de todo lo mal que lo estaban pasando. Justo llega en el Imperio Romano el ministerio del Señor. Y es así como el Nuevo Testamento marca la ruptura con el Antiguo, y particularmente con este periodo de silencio, con la intervención del Espíritu Santo en varios eventos. Por ejemplo, en el propio nacimiento de Jesús. Mateo 1:18, vamos a ver Mateo 1:18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, vemos que el Nuevo Testamento rompe con este silencio a través de la intervención del Espíritu Santo. Y una de ellas fue por medio de el nacimiento del Señor. También aparece el anuncio del ángel a Zacarías. Lucas 1:15. También es una acción directa del Espíritu Santo. Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La visitación del Espíritu Santo a Juan el Bautista en el vientre de su madre, Lucas 1:41, que señala: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Otro episodio más donde vemos que el Espíritu Santo está visitando, está rompiendo este periodo de silencio. Es decir, la nueva era que profetizó Joel, Ezequiel, se inicia con esta aparición del Espíritu Santo en varios aspectos. Otro evento es la inspiración de María en el cántico de alabanza que Lucas registra, conocido también como el Magnificat. Y hay teólogos, comentaristas, que señalan que este canto de María fue inspirado por el Espíritu Santo. Y, por ejemplo, la vida de Simeón, este anciano que le había sido prometido por el Espíritu que no dejaría este mundo sin antes ver al Mesías, dice el relato de Lucas que fue guiado por el Espíritu al templo, ocasión en la que el Señor fue presentado. Lucas 2, 25 al 27. Todos estos sucesos marcan el fin de una era de silencio y el inicio de un nuevo tiempo por parte de Dios. La era del Espíritu no debe encasillarse en un evento específico, sino más bien en un período que considera desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Varios eventos, la anunciación del nacimiento de Jesús, está también la visita del Espíritu a Simeón, a Zacarías, hay una Ana, hija de Januel, también en Lucas capítulo 2, profetiza. Vemos también que el Espíritu Santo estuvo presente en el inicio del ministerio del Señor y es la señal inequívoca de esta nueva era que profetizó Joel y que marca un inicio desde el anunciamiento de Juan el Bautista hasta el derramamiento de Pentecostés, hasta la llenura de esos como 120 que estaban ahí orando, clamando por la promesa del Padre. El vínculo en todo este proceso, en todo este periodo, es nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue su precursor. Recuerden que él se destacaba por levantar una voz en el desierto, preparó el camino del Señor. Él fue quien anunció que el que venía detrás de él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Jesús mismo fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para su misión mesiánica. Es decir, Jesús no comenzó su ministerio sin antes haber sido investido de poder en el momento de su bautismo en agua. Muy interesante. Vemos también que Jesús, nuestro Señor, llevó a cabo su ministerio en el poder del Espíritu.
Lucas 4, 16 al 19, Hechos 10, 38. Algunos se preguntan o comentan, pero si Jesús era Dios, era tan natural que todo su poder fuese demostrado de esa manera, porque es Dios. Sí, creemos que Jesús fue 100% Dios, pero en su ministerio en la tierra fue 100% hombre también. ¿Qué significa eso? Que no utilizó su divinidad para hacer los milagros, las señales, diría Juan, sino que en su naturaleza humana dependió 100% del Espíritu Santo para su ministerio. En eso nos deja un tremendo ejemplo. En eso hay un consuelo maravilloso, en el sentido de que para ti y para mí está a disposición ese Santo Espíritu para tener una vida victoriosa, una vida de poder y una vida usada por Dios tal como lo hizo nuestro Señor. Él mismo derramó el Espíritu sobre los que continuarían y extenderían su ministerio. Sí, fue nuestro Señor, quien es Jesús quien bautiza, y es este derramamiento especial sobre los creyentes que tiene un propósito para extender el ministerio que el Señor nos ha dejado. El Espíritu Santo no es una obra exclusiva del Nuevo Testamento, sino que también vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la manifestación en diversas formas, que fue la antesala de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. La obra más característica del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue la de dar pronunciamientos inspirados. Sí, Segunda de Pedro, vayamos por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro que sí. Vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no descendía sobre todos, sino que capacitaba a determinadas personas en determinados momentos. No era una investidura permanente, sino que en determinados momentos y ocasiones el Espíritu Santo venía, capacitaba, usaba y terminaba el propósito de la persona por el cual Dios quería hacer una obra. Individuos profetizaron oralmente por la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacían? Así dice el Señor, y comenzaban a dar un mensaje que por lo general llamaban a arrepentimiento al pueblo. Si no lo hacían, vendrían tristes consecuencias. La inspiración oral del Espíritu es conectada por Joel, este profeta, de manera práctica, profética para todo el pueblo de Dios. Sí, porque dice que en los postreros días toda carne profetizará, hablará nuevas lenguas. Y también este deseo lo vemos en Moisés, cuando él, ejerciendo su rol de profeta, anheló que todo el pueblo también profetizara. Eso lo vemos en Números 11, 29. Es decir, vemos indicios en el Antiguo Testamento de una intención de que este beneficio, este oficio, esta acción inspiradora del Espíritu Santo no solo fuese de algunos, sino que fuese marcada en una nueva era para que fuese derramados a todos, a todos. Había la intención, pero no era el tiempo. Y ese tiempo ocurre con la visitación del Espíritu Santo en el ministerio de Juan el Bautista, en el ministerio del Señor, en su propio anunciamiento, hasta el Pentecostés. Existe una conexión tan armónica entre estos relatos del Antiguo Testamento con las experiencias del Nuevo Testamento antes del Pentecostés, relatados en Lucas capítulo 1 al 4. Recordemos que la profecía no necesariamente implica un elemento predictivo.
No, sino más bien es dar a conocer un mensaje de parte de Dios. Sí, y aquí vale la pena una explicación. La profecía bíblica tiene por finalidad hacer que el pueblo se vuelva a Dios a través de un mensaje. Sí, y ese mensaje puede tener elementos predictivos, puede anticipar eventos que han de ocurrir, como por ejemplo la profecía de Ágabo en Hechos, que predijo que vendría una sequía, pero también tienen elementos exhortativos en base al comportamiento que el pueblo tiene y que debe cambiar para volverse a Dios, y la forma que utiliza es precisamente la palabra, la enseñanza, la escritura. Ya, la experiencia física inicial implica hablar en otras lenguas. El bautismo del Espíritu Santo necesariamente debe vincularse con que una persona hable en lengua por primera vez. Y es súper importante responder esta pregunta de acuerdo a la doctrina que nos provee la Biblia. Nosotros creemos que sí, que esta experiencia física inicial, que es hablar en nuevas lenguas, va acompañada del bautismo. Para quienes no lo han recibido, el Espíritu Santo viene y como una señal física e inicial, es decir, como que comienza en un momento específico, se traduce o se identifica con el hecho de que debe haber nuevas lenguas. Hay corrientes cristianas que sostienen que esta experiencia cesó, que esta experiencia de hablar en otras lenguas fue solo para el primer siglo, porque la iglesia en el primer siglo necesitaba una manifestación sobrenatural para poder expandirse de una manera tan exponencial, y sostienen que en la actualidad ya no es necesario. Nosotros creemos que no, que esta experiencia física inicial, la que vemos en el libro de los Hechos, es la misma y está disponible para cada creyente. El objetivo de este estudio el día de hoy es demostrar a través de la palabra que el bautismo en el Espíritu Santo va conectado muy estrechamente con la señal de hablar en otras lenguas. La evidencia bíblica es suficiente. Vamos a ver algunos pasajes que van a demostrar esta postura doctrinal y que, por cierto, nosotros como iglesia abrazamos y buscamos también. Aquellos hermanos que han sido bautizados, aquellos hermanos que han hablado en otras lenguas en tiempos pasados y que hoy no han tenido esa experiencia, esta llenura del Espíritu Santo viene acompañada de nuevas lenguas, pero como ya fueron bautizados inicialmente y de una manera física con esta evidencia, el retomar, que el Espíritu Santo vuelva a llenar y se evidencie esta manifestación corporal, nosotros hablamos de renovación, hablamos de llenura, porque el bautismo se produce una sola vez cuando el creyente recibe esta manifestación sobrenatural y comienzan a hablar en otras lenguas. Bueno, la respuesta a esta pregunta es sí. Esta experiencia física inicial debe ir acompañada con otras lenguas. En el libro de los Hechos vemos incidentes, y es lo que vamos a analizar ahora, en que los creyentes experimentan una llenura inicial del Santo Espíritu acompañada de nuevas lenguas. Ese es nuestro sustento. Por tanto, y según la evidencia bíblica que analizaremos, hablar en nuevas lenguas es un componente necesario al recibir el bautismo o llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque hay corrientes cristianas del mundo evangélico que sostienen que la llenura del Espíritu Santo ocurre cuando nosotros
recibimos al Señor como nuestro Salvador y que no hay otra experiencia de llenura. Sí, por eso es tan importante ver lo que la palabra del Señor nos enseña, el patrón que define para poder distinguirlo claramente y abrazar aquella enseñanza pentecostal, aquella enseñanza del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo mismo que ocurrió en los creyentes del primer siglo, ha ocurrido en estos siglos, ocurre actualmente. Hay hermanos que sin tener mayor conocimiento de doctrina, escuchan un mensaje en esta dirección, comienzan a pedir y son llenos del Espíritu Santo. No hay ninguna inducción externa, una predisposición que los mueva a, no sé, que los mueva a promover por sí mismo esta experiencia. Vamos a ver en el relato bíblico, que esto ocurre por una acción externa. Y esa acción sigue vigente el día de hoy, queridos hermanos. Vamos a ver 5 relatos que demuestran este argumento, que la evidencia de hablar en nuevas lenguas va acompañada cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizada o bautizado con el Santo Espíritu, debe tener muy en claro que cuando esto ocurra, la evidencia primera que va a ocurrir o tiene que ocurrir es que usted debe hablar en nuevas lenguas. ¿Pero cómo? Bueno, analicemos estos relatos. El primero de ellos está en Hechos capítulo 2, versículo 21, y se refiere cuando los discípulos estaban en el Pentecostés. Hechos 2, 21. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 17. Que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Esto fue lo que Pedro predicó basado en la promesa profética de Joel capítulo 2. La promesa del Padre. Lucas 24:49 y Hechos 1:4 hacen alusión a esto. Hechos 1:4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esta promesa se origina en el Padre o es la promesa dada por el Padre. Pablo se refiere a esta misma promesa del Espíritu en Gálatas 3:14 y al Espíritu Santo prometido en Efesios 1:3. Estoy dejando los versículos ahí para que ustedes los puedan anotar, los puedan repasar. Por el tiempo no podemos leerlos todos, pero me interesa mucho que pueda ver el fondo o la estructura de la argumentación que estamos presentando. Se aplica a la predicción de Joel del derramamiento del Espíritu. Joel 2, 28-32, la que es vinculada en su aplicación con Hechos 2, ya que Pedro identificó el derramamiento con la profecía de Joel. Claro, Pedro cita en su primer discurso esta profecía y el cumplimiento que los discípulos vivieron ahí en Pentecostés fue lo que Joel había profetizado. En el libro de los Hechos existe una variedad de términos que se refieren a la misma experiencia, a esta experiencia de llenura. Se le identifica como la promesa del Padre, que es lo que estamos estudiando, en el 1.4, en el 2.33, bautizado en el Espíritu Santo, en el 1.5. También se refiere a esta experiencia como recibir poder, en Hechos 1.8. El Espíritu Santo viniendo sobre, también en el 1.8. Otra expresión, ser lleno del Espíritu, en el 2.4, el Espíritu siendo derramado, en el 2.17, el don del Espíritu Santo, en el 2.38.
todos estos términos hacen referencia al mismo hecho. Creyentes que son bautizados con el Espíritu Santo y que comienzan a hablar en nuevas lenguas. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque Lucas va a emplear cualquiera de estas expresiones, incluso hay más, para referirse a la misma experiencia física inicial. Va a ser tanta el uso que Lucas va a dar a ciertas expresiones que ni siquiera va a decir que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, porque está tan implícito que el bautismo del Espíritu Santo implica hablar en nuevas lenguas, que en el relato es asumido como que ocurre. Y lo vamos a respaldar con pasajes, con versículos y con experiencias de hombres en el Señor. También es identificada esta experiencia como el viento y el fuego. Sí. 3 fenómenos inusuales ocurrieron ese día. ¿Qué día? El día del Pentecostés, cuando estaban ahí todos reunidos. Un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, ese es el primero. Unas lenguas como de fuego, ese es el segundo. Y el hablar en lenguas. Yo no sé los hermanos que viven en departamentos, en edificios, o incluso hermanos que en sus casas estos días han sentido cómo viene un temblor y se escucha, es como que viene desde la tierra y empieza a anticipar lo que viene. Bueno, eso fue más o menos lo que ocurrió ese día. 3 fenómenos: un viento fuerte, unas lenguas como de fuego y una experiencia que los demás vieron, observaron, pero también escucharon. Hablaron en otras lenguas. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Qué más sucede? El viento y el fuego hicieron referencia a la forma en que Dios se manifestó también en el Antiguo Testamento, en momentos muy particulares. Por ejemplo, el fuego hace una comparación con el otorgamiento de la ley, Éxodo 19-18. Ese relato dice que hubo fuegos, truenos, relámpagos, que una nube, que todo se llenó como de una densa capa de nube, pero estaba presente el fuego cuando Dios le dio la ley a su pueblo. Y el viento, con esta experiencia milagrosa, donde el pueblo de Israel pasa en seco por el mar Rojo. Recuerden que este viento que sopló de determinada dirección toda una noche separó las aguas, y la Biblia dice que el pueblo cruzó en seco. Pero lo interesante es que en el libro de los Hechos vemos que de estos 3 episodios solo se repite uno como un patrón en las distintas experiencias que vivieron los cristianos. Es decir, en ninguna parte vemos que se vuelva a repetir que aparece un viento fuerte o lenguas que se reparten sobre los cristianos como lenguas de fuego. ¿Qué significa esto? Que esta experiencia marca el inicio de la nueva era de parte de Dios con su pueblo. Hay elementos muy bonitos, muy simbólicos, donde podemos ver que el fuego se asemeja a la zarza que ardía, la que Moisés observó, y de ahí Dios le llama y habla de la presencia y santidad de Dios. No es un fuego que nos consume, no es un fuego que nos condena, no es un fuego que destruye, sino que es un fuego que viene a santificarnos, es un fuego que viene a exigir de ti y de mí esa santidad que agrada a Dios. Espíritu Santo lo llamamos, claro, y una de las evidencias que debe reconocerse en cada cristiano es que nuestras vidas deben ser santas, porque el Espíritu, por definición, implica santidad, exige santidad. ¿Qué más tenemos? El hablar en lenguas.
fue otro elemento que estuvo presente en ese acontecimiento. Y cuando hablamos de hablar en nuevas lenguas, tenemos que pensar en el término griego que se utiliza, que es glosolalia. Gloso viene se translitera o se traduce como idioma, y lalia como discurso. Eso significa un discurso en determinado idioma. Hablar en lenguas tiene esa implicancia. Y este fenómeno es parte integral de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Y es el que se repite como patrón en el libro de los Hechos. Sí, vamos a ver en relatos que Lucas, con mucha intención, va a señalar que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Otros cristianos recibieron esta experiencia y para Lucas era tan distintivo que debía ir acompañado de esta señal de hablar en nuevas lenguas. Hechos 2.4 señala que los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Traducido de otra manera, es que ellos hablaron en lenguas por una acción inspirada, no por iniciativa propia. Es muy, muy importante esto. Porque esto no lo provocamos nosotros. Esto lo provoca el Espíritu Santo. Viene sobre nosotros, es derramado. Es una investidura de poder, es una llenura que nosotros no podemos provocar, sino que de repente viene sobre nosotros y comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Esta experiencia sobrenatural de hablar en lenguas se expresa de diversas formas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 2.4 señala hablar en diferentes lenguas. Hablar en lenguas también se ocupa en Hechos 10.46, 19.6, 1 Corintios 12.30. También se refiere como hablar en lengua, 1 Corintios 14.2, 4 y 13. Hablar en lengua de hombres y de ángeles es súper interesante, porque la lengua de hombre es el lenguaje o idioma que yo no conozco, pero que por acción del Espíritu Santo comienzo a hablar y una persona de determinado país me entiende porque estoy hablando en su idioma. Eso ocurrió en el Pentecostés. En Hechos capítulo 2 se señala que a esa celebración de la Pascua en Jerusalén vinieron de todas partes y cada uno comenzó a entender las palabras que decían sus compatriotas, aquellos nativos que no conocían el idioma. Y cuando se refiere a lengua de ángeles, es pensando cómo Pablo enfoca esta manifestación de hablar en nuevas lenguas, no necesariamente enfocada en el bautismo como evidencia física inicial, sino al hecho de la práctica común, habitual, que nos conecta, que trae intimidad con Dios. Cuando hablamos en lengua en nuestra intimidad, Pablo dice que nos edificamos a nosotros mismos y las lenguas angelicales son aquellas que no tienen interpretación y que nos vinculan, que nos hacen estrechar una intimidad de edificación personal con el Señor. También está la expresión hablar en nueva lengua, Marcos 16:17. Clase de lenguas, 1 Corintios 12:10 y versículo 28. Tan solo lenguas, 1 Corintios 13:8, 14:22. Una lengua, 1 Corintios 14:14, 19 y 26. Todas estas expresiones hacen relación a la misma experiencia que para los que nunca han hablado es el bautismo, y experiencia para los que han sido bautizados y ya vienen hablando habitualmente en lengua, comienza a ser de un enfoque de edificación, diversas clases de lenguas, lenguas angelicales, una lengua. Es muy rica esta enseñanza. Se han dado diferentes interpretaciones en cuanto a la naturaleza de la glosolalia bíblica, destacándose las siguientes. Es un milagro al oír.
A ver, ¿qué quiere decir esto? Se refiere no al hecho de hablar en nuevas lenguas, como vemos en Hechos 2:4, que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, sino que se refiere al hecho de oír, de entender estas palabras. Versículos 6, 8 y 11 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está el milagro, que ellos podían percibir en su propia lengua, en su propio idioma, lo que estas personas hablaban. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, hay algunos que plantean que el milagro no solo está en hablar en nuevas lenguas, sino que también al oír o poder interpretar lo que se dice en esas lenguas que no conocemos. Lucas parece afirmar que el milagro no estuvo en los que hablaban, sino en los que oían. ¿Y qué es lo que oían? Lo acabamos de leer, versículo 11, las maravillas de Dios. Es maravilloso. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero qué puedo estar diciendo? Claro, y seguramente nos damos cuenta que no estamos hablando un idioma terrenal, puede ser inglés, italiano, hindi, portugués, no sé, el idioma que exista, o dialecto, pero sí estamos hablando un idioma espiritual, que solo Dios lo puede conocer y mi espíritu. Y yo creo que el propósito principal de hablar en ese lenguaje desconocido, en lenguas angelicales, diría Pablo, es poder exaltar y alabar la grandeza de nuestro Dios. Sí, hay momentos en que nuestras palabras no pueden contener la grandeza de Dios. Hay momentos en que fluye un río de alabanza y no podemos controlarlo. Es como que el diccionario español, que es muy amplio, se queda chico y viene el Espíritu Santo y nos llena y comenzamos a alabar a Dios sin ningún tipo de contención y nuevas lenguas comienzan a llenarnos y somos edificados y es como que hay una línea directa entre el Padre y nosotros y podemos distinguir que estamos alabando y exaltando a Dios y nuestro espíritu queda pleno, completo y una paz nos llena. Eso al menos ocurre en mi vida, eso al menos puedo observar en el testimonio de muchos hermanos. Hablar en lenguas angelicales que no podemos entender no debe generar una presión en nosotros para poder interpretarla si es que estamos en lo secreto. Si es que estamos en la vida de iglesia y comenzamos a hablar de esa manera, hay un marco en el cual debemos regirnos y es que tiene que haber interpretación. Sí, porque la interpretación debe edificar a la iglesia y si no la hay, debemos de callar y debemos guardarla para cuando estemos en nuestra cámara secreta. Pero cuando eso ocurre, hermanos, es como si un pedazo del cielo entrara en nuestro corazón. Es como si estamos tan conectados con el Señor que no hay palabra, no hay expresión que pueda graficar no solo lo que sentimos, sino lo que anhelamos en Dios. Es una experiencia maravillosa. Por eso Pablo a los Corintios les dice, yo hablo lengua más que todos ustedes, en el sentido de poder corregir aquellas cosas que hacían en el culto público y que las dejasen para el ámbito privado. ¿Para qué? Para que pudiesen ser edificados de la manera correcta. Es tan interesante, es tan maravilloso. También vemos que hay otro tipo de interpretación que señala que esta experiencia de hablar en lenguas son sonidos sin sentido y en éxtasis. ¿Sí? Se refiere a la comparación con la experiencia pagana.
en la que el individuo entraba en trance y perdía el control de lo que hablaba o decía. ¿Se recuerdan la experiencia que tuvo Elías con los profetas de Baal? Cuando ellos daban vueltas y se laceraban y se golpeaban y entraban en trance, y Elías les decía, pero háganlo más fuerte, tal vez sus dioses están durmiendo, no les escuchan. Bueno, en la cultura pagana este tipo de experiencia era muy común. Pero, a diferencia de lo que el Espíritu Santo provee, en esta experiencia pagana la gente perdía la conciencia, perdía el control, entraba en una especie de experiencia que perdía toda noción de sí mismo, no se acordaba de lo que pasaba, si se hacía daño, mucho daño o no. Tampoco se recordaba lo que hablaba o decía. Y el Espíritu Santo no hace eso. Por eso esta postura nosotros no la compartimos. No creemos que sean expresiones así al achunte o a la suerte, o que perdamos el control de nosotros. No, es muy ordenado. Dios es muy respetuoso. Y aquellos que tienen temor de ser bautizados con esta evidencia física inicial, porque pueden hacer el ridículo, porque pueden hablar fuerte y ustedes no son así, entregue esas preocupaciones al Señor, porque verá que el Espíritu Santo es muy respetuoso. Sí, no quiere avergonzarnos. A diferencia de lo que ocurre en el mundo pagano, estas experiencias son de una tremenda edificación. Es difícil aceptar esta postura de que el hablar en lengua sea sonido sin sentido y en un estado de éxtasis, ya que la Escritura nos presenta el hablar en lenguas como un don del Espíritu, es parte de la gracia de Dios, es parte de lo que Dios tiene preparado, es la promesa del Padre, no es algo que Él lanza a ver cómo resulta, no, tiene propósito, tiene un objetivo y tiene un patrón que debemos descubrir, abrazar y seguir. Otros dicen que son expresiones arcaicas. Se postula que las personas en cierto estado de éxtasis, incluso en borrachera, pueden soltar palabras o frases extranjeras desconocidas que de alguna manera están en su memoria. Algunos creen que el hablar en lenguas es tener como una especie de regresión mental, ir a lo profundo del cerebro, rescatar aquellas palabras o frases en otro idioma que nos enseñaron cuando éramos niños y salen a la luz. ¿Será eso lo que encontramos en la Biblia? No. En la Biblia vemos que el Espíritu Santo desciende y Él provoca el hablar en otras lenguas, según Él da a distintos creyentes la forma en que deben hablar. Es decir, es un proceso que Él inicia, es un proceso que no está escondido en nosotros, es una acción divina, es una acción sobrenatural. Esto se descarta debido a la acción divina del Espíritu Santo sobre el creyente. O sea, si tenemos este concepto, tenemos que erradicarlo, tenemos que sacarlo de raíz y escondernos en su palabra y en su enseñanza. Otros dicen que es un idioma. Algunos ven la glosolalia como hablar en idiomas diferentes. Podría interpretarse que la clase de lenguas precisamente serían tipos o especies de idiomas. Y sí, las lenguas pueden ser otros idiomas, pero también lenguas celestiales que no podremos interpretar, salvo con el don específico del Espíritu, que es interpretación de lenguas, y eso lo vamos a ver en algunos estudios más adelante. ¿Puede ser un idioma? Sí. Yo tengo un amigo muy querido que el Señor puso en su corazón viajar a determinado país de Europa, específicamente Italia, y él no tenía el idioma, y le dijo al Señor: pero ¿por qué me quieren mandar para allá, Señor, si yo no sé el idioma? Y fue tanto la insistencia de Dios que lo obligó a comprar un pasaje sin saber el idioma. Llegó a Italia, entendió que tenía que encerrarse a orar
hizo un ayuno por 3 días hasta que se cansó y dijo: Señor, esto ya no tiene lógica, no sé por qué me trajiste. Si no me quieres dar este idioma, el italiano, yo me devuelvo a casa. ¿Y qué pasó? Que termina de orar y recibe de parte de Dios, de regalo, el idioma italiano. Tremendo, tremendo. Pero hay ocasiones también cuando por una acción del Espíritu Santo, en determinado momento, comenzamos a hablar en una lengua que no es la nuestra, pero sí es conocida por al menos una persona que está en la audiencia y que necesita escuchar esa palabra de Dios que no vendría en ningún otro momento, en ninguna otra circunstancia. Y ese es el momento. Y Dios utiliza a sus hijos para hablar en su nombre, en un idioma que el Espíritu Santo provee. Es tremendo, es tremenda la forma en que Dios quiere usarnos. Sí, el Espíritu Santo está entre nosotros para edificar a la iglesia. Aleluya. Y puede ser en un idioma particular, pero también puede ser en un idioma angelical, en un idioma que no conocemos y que nos conecta solo con Dios y nos edifica y nos hace estar por un momento, por decirlo de alguna manera, un ratito en el cielo. Aleluya. Se refiere a la comparación con la experiencia pagana, en la que el individuo entraba en trance y perdía el control de lo que hablaba o decía. Claro, a diferencia de lo que ocurría con los paganos, no había esta noción de lo que se decía. Y es difícil aceptar esta postura como 100% idioma, que todas las lenguas van a ser iguales, ya que las escrituras nos presentan este hecho de hablar en lenguas como un don del Espíritu. Puede ser en un idioma particular, pero no solo eso. Puede ser también en un idioma angelical. Segundo ejemplo, la casa de Cornelio en Cesarea. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 10, 44 al 48, y lo vamos a leer. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se dan cuenta que la señal física inicial está ahí? Son bautizados y la evidencia natural es que comienzan a hablar en nuevas lenguas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quedemos en este relato, en este segundo relato. Pedro identifica con claridad la experiencia que ocurre aquí en la casa de Cornelio con la de los discípulos en el día de Pentecostés. Dios les dio el mismo don. Eso señala en Hechos 11:17. Dios les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es la argumentación que Pedro hace en Hechos capítulo 15, versículo 8. Además, en ambos relatos aparecen términos comunes como bautizado en el Espíritu Santo, derramado y don. La manifestación externa de la glosolalia convenció a los judíos cristianos que el Espíritu había caído sobre los gentiles. 10:46. La glosolalia, o es decir, el hablar en nuevas lenguas, fue la evidencia o señal del bautismo de los gentiles en el Espíritu. Estos gentiles hablaban en lenguas y alababan a Dios, tal como ocurre en Hechos 2:11. Hablar en lenguas incluye la oración y alabanza a Dios. La glosolalia fue la evidencia necesaria a convencer a los líderes de la iglesia en Jerusalén que también sobre los gentiles había caído el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso!
Otro episodio, tercero, los samaritanos. Hechos 8, del 14 al 20. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí en ningún momento Lucas hace referencia a esta evidencia física inicial, que es hablar en lenguas, pero marca unas diferencias muy notorias. En primer lugar, dice que estos cristianos habían recibido la palabra de Dios, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Es más, dice, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, es decir, en el bautismo de agua. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No dice qué ocurre, pero llama la atención de un mago que, al ver lo que ocurrió, quiso también comprar ese poder. Y claro, está implícito acá que lo que se observó fue algo físico, fue algo evidente. Y según palabras de Lucas, según lo que hemos visto hasta ahora, esa señal fue hablar en nuevas lenguas. Los samaritanos habían presenciado las señales que realizó Felipe, habían respondido a la fe salvífica y se habían bautizado en agua, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu es lo mismo que bautizado en el Espíritu o lleno del Espíritu. El elemento importante de este relato es que los creyentes samaritanos, después de su conversión, tuvieron una experiencia con el Espíritu que fue mediada por Pedro y Juan al imponerle las manos. Y la concesión del Espíritu aquí es reconocible por la señal de hablar en nuevas lenguas. Otro episodio, Saulo de Tarso. Hechos 9, del 1 al 7, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 17. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué creen que ocurrió? Fue sano y recibió la llenura del Espíritu Santo. Aquí Lucas no dice que habló en lenguas Pablo, pero de acuerdo al patrón que hemos visto, que hemos desarrollado, según la evidencia bíblica, es evidente que Pablo no solo fue sanado, sino que también fue lleno. Uno de los propósitos de la imposición de manos de Ananías sobre Saulo fue para que recobrase la vista y fuese lleno del Espíritu Santo. El relato no nos muestra que Pablo comenzó a hablar en nuevas lenguas, pero para Lucas era natural atribuir la llenura
con la experiencia de la glosolalia. Pablo hablaba en lengua en forma regular. 1 Corintios 14, 18 dice: doy gracias a Dios porque hablo lengua más que todos ustedes. Y en el libro de los Hechos, la experiencia de hablar en lenguas se da por primera vez en el bautismo del Espíritu. Por consiguiente, Pablo habló por primera vez en lenguas cuando Ananías le impuso las manos. ¿Se dan cuenta de la argumentación? Otro relato. Los discípulos de Efesios. Hechos 19, 1 al 7. Y Pablo les hace esta pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Fue la pregunta que marcó sus vidas. En sus epístolas, recibir el Espíritu es un componente de la salvación, según Romanos 8:15, Gálatas 3:2, versículo 14. Pero la pregunta acá tenía un significado distinto para Pablo. La correcta intención de esta pregunta era si estos discípulos habían sido llenos del Espíritu Santo después de haber creído. Pablo les enseñó la doctrina porque la respuesta de estos discípulos fue: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Luego impuso las manos y fueron llenos del Espíritu. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas y a profetizar, algo muy similar que ocurrió en Hechos capítulo 2. Uno de los propósitos de la imposición de manos de Ananías fue para que cobrase la vista y fuese lleno del Espíritu Santo. Y aquí Pablo también impone las manos para que reciban el Santo Espíritu. Propósitos y resultados de esta maravillosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que destacar que Jesús es el modelo para los creyentes. La unción de Jesús con el Espíritu en el río Jordán pone el patrón para que usted y yo recibamos por parte de este Santo Espíritu esta maravillosa experiencia. Miren, ya hay 4 elementos que se repiten en la experiencia inicial que Jesús tuvo, como también en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. El primero de ellos es que tanto Jesús como los discípulos están orando. Número 2, el Espíritu Santo desciende después de la oración. Número 3, hay una manifestación específica del Espíritu. En el caso de Jesús, la palabra dice que descendió el Espíritu como cuerpo de paloma. Y en Hechos capítulo 2, esa manifestación fue triple. Los ministerios de ambos empiezan con un sermón que es tema de lo que sigue. Apela al cumplimiento profético y hablar del rechazo de Jesús. Claro, la investidura de poder para la iglesia en Hechos capítulo 2 fue para predicar el Evangelio, aun contra toda amenaza. Y la investidura de poder para nuestro Señor precisamente fue para anunciar su ministerio, con grandes señales, con grandes milagros y con mucha oposición. ¿Qué poder, qué resultado práctico vemos cuando ocurre esta maravillosa experiencia? Existe poder para testificar, ¿sí? La evangelización mundial ha sido el foco por excelencia de la iglesia luego de la investidura de poder. Hechos 1:8 señala: recibirán poder y serán mis testigos. Estuve estudiando la historia de la iglesia. En sus diversos pasajes vemos que el Evangelio después del primer siglo hasta el segundo siglo comenzó en su máximo apogeo. Tercer siglo comienza a decaer, ahí viene todo un proceso muy oscuro, y es recién con el periodo de la Reforma cuando se vuelve a la Escritura. El pueblo cristiano, el pueblo evangélico, los verdaderos discípulos comienzan a redescubrir muchas doctrinas, comienzan a interpretar que esta palabra no solo es para las élites religiosas, sino que es para todos. Y la traducción a la cual contribuyeron muchos reformadores generó un despertar, un avivamiento en lo espiritual y en la búsqueda del Señor. Pero hay un movimiento en particular, que fue el movimiento pentecostal, originado en la calle Azusa,
En el 1900, sabemos que en Chile en 1909 se experimentó el gran avivamiento del Espíritu Santo como nunca antes visto, y el factor coincidente de estos movimientos pentecostales es que cuando el Espíritu Santo viene se produce una explosión de misiones. Sí, el crecimiento es exponencial. A diferencia de las iglesias reformadas, que abrazan la misma doctrina nuestra, pero excluyen esta manifestación eh, de glosolalia y de la continuidad de los dones espirituales, vemos que el pentecostalismo se caracteriza por una explosión en evangelismo y el avance de la iglesia reformada es muy lento en comparación a la obra que el Espíritu Santo provoca en aquellos que Él llena. No son solo estadísticas, sino que argumenta el hecho de que este derramamiento de poder, uno de sus propósitos es para que hablemos del Señor. No podemos quedarnos callados, tenemos que abrir nuestra boca y contar lo que hemos visto y oído. Es una inyección de poder, de ímpetu, de denuedo que el Espíritu Santo derrama para que podamos hablar las maravillas de Dios y otros puedan conocer este maravilloso evangelio. De hecho, el ser testigo que se usa en el versículo 8 tiene una interpretación mucho más profunda. No significa contar lo que he visto, no solo eso, sino que implica estar dispuesto a ser un mártir. La palabra testigo ahí es mártir, alguien que esté dispuesto a morir por causa del Señor. Y esa era la determinación de los discípulos. Y esa es la determinación de muchos misioneros que actualmente están sirviendo. Los pentecostales han desarrollado una extraordinaria expansión misionera desde el siglo XX, principalmente como una acción natural, directa, que provoca la llenura del Santo Espíritu. También otro resultado es el poder para realizar milagros. Sí, los milagros detallados en Hechos se realizaron con la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, las lenguas, la profecía, palabra de ciencia o discernimiento, la experiencia que tienen Ananías y Zafira, la triste experiencia, palabras de sabiduría, afirmaciones sobre sanidades y milagros, sanidades, exorcismos. Y es maravilloso, ¿eh? Porque todos estos milagros están disponibles también para los que creen. ¿No dice eso Marcos 16? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Otro resultado directo es en el ministerio a la iglesia. Sí, el Espíritu Santo es dado para beneficio personal del creyente, por supuesto que sí, pero también para que sea capacitado para el servicio. El libro de los Hechos muestra también que el Espíritu otorga a los discípulos discernimiento y dirección en asuntos de la iglesia. Hay ocasiones en las que el Espíritu otorga el estímulo, sabiduría y también la dirección a la iglesia, y ahí están los pasajes que lo respaldan. No se puede argumentar que el don pentecostal es solo para testificar, es mucho más amplio. Sí, si bien es cierto, Hechos 1.8 dice que es para testificar con poder, pero también el Espíritu Santo derrama dones para que la iglesia sea edificada, interpretación de lengua, milagros, sanidades, dirección en la iglesia en asuntos difíciles, sabiduría, tanto que el Espíritu Santo puede darnos para que el nombre de Jesús sea glorificado y su evangelio sea predicado, para que la iglesia siga extendiéndose aún en los tiempos más difíciles. Otro resultado que lo hemos desarrollado bastante hasta ahora es el hablar en lenguas. La evidencia física inicial recalca el hecho de que las lenguas ocurren en el momento de la llenura y que por naturaleza es un fenómeno sobrenatural que podemos observar. Es decir, es una evidencia física.
algo que es notorio. Yo fui bautizado a los 16 años. A los 13, 14 bautizaba en agua y a los 16 en un campamento en Chillán el Señor me bautizó con su Santo Espíritu y aún lo recuerdo. Fue espectacular. Pero esa evidencia, esa experiencia inicial no quedó ahí, sino que se ha seguido desarrollando. ¿Fue necesaria? Por supuesto, porque por algo había que partir, pero la riqueza, lo bonito, lo maravilloso en todos estos años me ha permitido comprender que el Espíritu Santo nunca se agota, nunca termina de sorprendernos, nos invita a nadar, no solo en un río, sino que en un mar, en un océano de profundidades, donde comprendemos que Dios es infinitamente majestuoso. El hablar en lengua no es solo esta experiencia inicial, sino que la Escritura nos muestra además evidencias internas continuadas por esta plenitud que el Espíritu Santo provoca. Sí, somos llenos, hablamos en nuevas lenguas, pero eso no es todo, no es el fin en sí mismo. No, hermanos, es lo que debe ocurrir, pero lo que ocurre en uno cuando eso acontece es que vivimos una vida en santidad, es que no podemos dejar de hablar del Señor, es que nuestra vida es impregnada de gozo, es que vemos la vida de otra manera, es que nuestras prioridades son trastocadas y ahora el Señor está en nuestro centro, es que nos desligamos de este mundo y nos aferramos a esta herencia espiritual. Sí, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Es verdad, el Espíritu Santo nos llena y comenzamos a hablar en otras lenguas, pero eso no es todo. No, hay mucho más. Es un océano de profundidades que el Espíritu Santo es como que nos está invitando a descubrir. Ven, porque hay mucho más. Aleluya. También otro resultado es que se genera la apertura a otro tipo de manifestaciones espirituales. Por ejemplo, la experiencia inicial de hablar en lenguas indica que los que reciben están dispuestos a someterse a algo por encima de lo racional. Sí, es creer, es fe. Están dispuestos a abandonarse y permitir ser sumergidos. Eso significa bautizado. Sumergidos, completos, llenos en el Espíritu Santo, hasta el punto de que su mente no contribuye a lo que dicen. 1 Corintios 14:14. El bautismo del Espíritu abre a quienes lo reciben a la plena variedad de los dones espirituales. Sí, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Y dones que debemos usar en este tiempo para que la iglesia sea edificada. Dones de sanidad, dones de profecía, dones de lengua, dones de interpretación de lengua, discernimiento de espíritus, de milagros, el don de fe. Bueno, y vamos a seguir estudiando toda esta gama de operaciones que el Espíritu Santo está dispuesto a ofrecer como Él quiere en el momento en que somos llenos, en el momento en que lo buscamos, en el momento en que se despierta esta necesidad. Señor, ya estoy aburrido de vivir esta vida con mis propias fuerzas. Quiero más de ti, Señor. Te quiero solo a ti. Y nos llama a vivir una vida santa, que es un aspecto tan integral y que va tan amarradito con el hablar en lenguas. Recibimos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo. El bautismo del Espíritu debe llevar al creyente a una constante vida santa. Se trata de ser inmersos, sumergidos, bautizados en aquel que es santo. No solo es hablar en nuevas lenguas, porque si no evidenciamos una vida santa, la obra del Espíritu no está provocando en nosotros el efecto que Él quiere provocar. Es muy triste, pero hay hermanos que están
muy decepcionados del testimonio que otros hermanos están dando o han dado. Hermanos que han hablado en lenguas, pero su vida deja mucho que desear. Esto es tan integral. No es solo buscar y buscar y buscar la experiencia para poner un tic en nuestra forma de experiencia cristiana y decir, sí, fui bautizado, ahora qué sigue. No. Es una señal que evidencia algo potente que tenemos. Es decir, no buscamos ser llenos para hablar en lenguas. Es porque somos llenos, hablamos en lenguas. Es la señal que identifica que algo maravilloso está ocurriendo acá adentro. Y una de las cosas que debe ocurrir es que nuestra vida debe conducirse en santidad. Porque aquel que está en nosotros es santo. El que está lleno del Espíritu Santo no puede vivir una vida de pecado. No. Por lo tanto, no se puede asociar la llenura del Espíritu Santo solo con hablar en lenguas o evangelizar, sino también a evidenciar los frutos en la vida de cada creyente. Esta experiencia es para todos los creyentes, sí. La profecía de Joel recalca que este derramamiento es para todos los creyentes. A esto se le conoce como la democratización del Espíritu. Una expresión que tal vez usted no había conocido o escuchado. Democratización, ¿qué quiere decir? En el Antiguo Testamento era solo para algunos, de una manera selectiva y no permanente, sino que para un tiempo acotado, para una función en particular. Así, el Espíritu Santo usaba a hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pero con la profecía de Joel, con la profecía de Ezequiel, esto es para todos los que creen, para todos los creyentes. Y a eso se le llama democratización, sin distinción, solo para los hijos que creen, para todos ellos. La referencia a los extranjeros en el 2:39, estamos en Hechos, debe entenderse como a los gentiles o a toda carne según Joel. También tenemos que reconocer que el bautismo del Espíritu Santo es un don. No se obtiene por méritos, no depende de uno. Se debe solo a la gracia de Dios y no a nuestras obras. Nadie de nosotros es suficientemente digno para recibirlo. Nadie. Es un regalo de Dios. Si tuviésemos que identificar un factor en el cual nosotros podríamos contribuir en este proceso, es solo uno, que es tener una fe genuina, una fe correcta, una fe verdadera. Tenemos que definir también que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Dios no bautiza en el Espíritu Santo en contra de la voluntad de la persona. Al momento en que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nos rendimos a Él, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Pone un sello en nuestras vidas que somos de pertenencia de Él. Es decir, el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Somos el cuerpo del Espíritu. Y la llenura es un evento posterior, lo que enseñaba el pastor Pablo el jueves pasado. Hay una separación y posteridad. El Espíritu Santo viene en la vida de cada creyente al momento de rendir su vida al Señor, pero hay otro episodio muy especial que es para todos, que es cuando el Espíritu Santo viene a llenarnos. La rendición al Señor facilita que uno sea lleno del Santo Espíritu. Claro, ¿cómo yo voy a ser lleno si mi corazón está dando prioridades a cosas que al Señor no le agradan? ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos, someternos, arrepentirnos. ¿Cómo voy a ser lleno si estoy atado a situaciones que van en contra de lo que Dios ha establecido? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme y permitir que el Señor sea el Señor de mi vida. Y este proceso de rendición debe ser constante, permanente. Renunciar día a día a áreas de mi vida que tal vez no nos damos cuenta muy bien, pero que tenemos que soltarlas y entregárselas al Señor. El que recibe debe aprender a cooperar con el Espíritu Santo.
¿Cómo es esto? O dejarse llevar por Él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 4, vemos que los discípulos hablaron en lengua según el Espíritu les concedía expresarse. Claro, y hay momentos en que sentimos que estamos tan cerca de ser llenos y sentimos algo, sabemos que esto es especial, que no lo hemos sentido antes, sabemos que estamos cerca como de tocar el cielo y el Espíritu Santo viene y quiere llenarnos, pero nosotros nos resistimos. Ponemos trabas, inseguridades, ponemos dudas. ¿Esto será mío? ¿Será del Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Que el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, ahí en el Pentecostés, fue que ellos comenzaron a hablar. El Espíritu Santo da el impulso y uno no pone resistencia, sino que está tan sensible a su voz que comienza a hablar lo que el Espíritu quiere que hablemos. Ellos no generaron el hablar en lenguas, es muy importante esto. No se trata de repetir frases. He visto tantos testimonios de pastores, de líderes, que enseñan a hablar en otras lenguas repitiendo frases sueltas. No, usted tiene que decir así, así. No, no es generado por nosotros, sino que uno responde a la acción del Espíritu. Y el Espíritu nos da esas lenguas que Él quiere que hablemos. La oración y la alabanza ayudan mucho en este proceso. Por supuesto que sí. El creyente debe anhelar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Ahí está Lucas, nuevamente Lucas, asociando esta necesidad con la oración y cómo pedir. Dice que Padre hay de vosotros, que no siendo los mejores padres, procuran dar lo mejor a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, dará al Espíritu Santo a quienes se lo piden? Tenemos que pedirlo. Y la alabanza también es un ejercicio que coopera en este proceso. Exaltar a Dios por sus obras en favor nuestro refleja la dependencia y humildad que debemos evidenciar. No es de extrañarse entonces, queridos hermanos, que tanto la vida de oración como nuestra continua alabanza en un de repente caiga sobre nosotros este Santo Espíritu. En este tiempo de pandemia, tal vez es difícil imaginar que podemos ser bautizados con el Santo Espíritu, pero ha ocurrido. El Espíritu Santo ha bautizado a hermanas, pienso en una joven en particular que estando en su casa cantando, ¡fua!, el Espíritu Santo vino sobre ella y comenzó a hablar en nuevas lenguas por primera vez. Es maravilloso. Pero tal vez el hecho de que no podamos reunirnos nos predispone a como no creer. ¿Por qué? Porque en el culto tiene que ocurrir, porque los pastores tienen que orar imponiendo manos para que esto ocurra. Y no, la imposición de manos no es necesaria. Solo en 3 ocasiones en la Biblia se registra la imposición de manos en relación con el bautismo del Espíritu Santo. Hemos leído 2. La experiencia de los Efesios, cuando Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? No sabemos qué es lo que es eso. Entonces les enseñó e impuso las manos y fueron llenos. Y la experiencia del mismo Pablo, cuando Ananías impone las manos, es sanado y también es lleno del Espíritu Santo. No es un requisito. El Espíritu Santo puede llenarles ahora, en este momento, mañana. Va a depender de la disposición que nosotros tengamos. Dios es soberano. Como el bautismo en el Espíritu es un don, un regalo, el momento en el que se otorga está en manos del dador. El Señor responde con toda seguridad a la oración del creyente, pero su tiempo difiere al nuestro. Es evidente que el derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente puede ocurrir en momentos inesperados. Puede ocurrir ahora, puede ocurrir cuando estemos a punto de dormirnos, o en la mañana, cuando dedicamos el día al Señor, o cuando hacemos las cosas en la casa, cuando preparamos el almuerzo y estamos cantando
de repente, aleluya, esta investidura de poder puede llenar su vida y glorificar al nombre del Señor. Así que hermano, hermana, usted no debe condenarse a sí mismo si esta experiencia no tiene lugar cuando usted cree que tiene que ocurrir. No, sino que debe seguir esperando en una actitud de gratitud, de alabanza y adoración. ¿Saben por qué? Porque también es para usted. Sí, es para usted. Así que no se canse, siga buscando, porque esta promesa es para todos, es para la iglesia, es para este tiempo. ¿Cómo no va a querer el Señor dar lo mejor a sus hijos? ¿Que se lo piden? Por supuesto. Así que pidamos incansablemente que esto ocurra. Agradezco mucho la atención, la disposición de querer seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Les invito a seguir estudiando. Este ciclo de estudios concluirá el jueves 17 de diciembre, Dios mediante, si el Señor así lo permite, si es que aún no ha venido por nosotros. Son algunas clases más que quedan y terminamos con este año de estudios bíblicos en donde hemos sido muy, muy edificados. Me despido deseando que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo les pueda llenar como solo Él lo puede hacer. Amén. Chao.